Muy buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema la respiración versus la fermentación. Para comenzar, ustedes saben por qué una célula produce más energía cuando respira a cuando hace la fermentación. ¿Qué es el ATP y para qué le sirve la célula? Pues esto lo deben saber de sus clases anteriores y si no, pues nos sirve como para un repaso, sus preguntas de inicio. Otra, porque algunas células pueden trabajar sin oxígeno y a su vez, porque algunas células no pueden trabajar sin oxígeno. ¿Cómo podemos saber que estos procesos realmente ocurren en un organismo vivo? ¿Qué señales da cuando una célula está teniendo respiración o fermentación? ¿Cómo se observa? ¿Qué podemos ver? Bueno, la respiración celular, entonces hay una que es aeróbica y otra que es anaeróbica. Entonces, la respiración celular es un proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de los nutrientes. Y eso pues hay de dos tipos. Como lo dije anteriormente, está la aeróbica, que es esta la que requiere oxígeno, esta es la que ocurre principalmente en la mitocondria, sabemos cuál es la mitocondria, y la degradación completa de la glucosa, ¿cierto? Se consume pues todo el azúcar. Normalmente, este tipo de respiración aeróbica produce entre 36 y 38 ATPs. Además, produce CO2 y H2O, dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Y además, el proceso más eficiente que para obtener energía, o sea, bajo la respiración celular aeróbica es el proceso más eficiente para tener energía. Las células, como producen, se obtiene más energía. La otra es la anaeróbica. Esta se puede dar sin oxígeno, o sea, esta se puede dar podemos tener una cajita cerrada, sellada 100% y aún así se va a producir. Ocurre en algunos organismos microorganismos, o sea, organismos muy pequeños, como las bacterias anaeróbicas, pues tenemos bacterias que pueden sobrevivir sin oxígeno, entonces entran en esta categoría. También tenemos que generar ATP, producen ATP, pero producen menos que las aeróbicas. Y también tenemos que no se puede confundir con la fermentación. Aunque ambas son anaeróbicas, son procesos distintos. No es lo mismo tener una respiración anaeróbica que tener una fermentación. Son dos cosas diferentes y ahorita más adelante lo vamos a aclarar. Bueno, ¿qué es la fermentación? Ahora sí, la fermentación es un proceso anaeróbico, pero no es respiración, como se nos estaba diciendo. Las células la utilizan cuando no hay oxígeno suficiente o no respiran. Y cuando no hay oxígeno suficiente, no pertenecen a organismos que viven sin oxígeno, como algunas. Entre los organismos que no necesitan oxígeno para vivir tenemos levaduras y tenemos algunas bacterias. Estas características para que se lleve la fermentación son, ocurre en el citoplasma. Algún tipo de fermentaciones ocurre en el citoplasma, la glucosa se desgrada principalmente. Esta fermentación en el citoplasma produce 2 ATPs y generalmente compuestos finales distintos según el tipo de fermentación, porque ahora vamos a conocer que hay varios tipos de fermentación. Tenemos pues la fermentación se usa tanto en bebidas alcohólicas, también en los lácteos tenemos fermentación en productos farmacéuticos, tenemos fermentación en productos de la industria de la belleza. Bueno,
Entre los tipos de fermentación, como les decía, está la láctica, donde produce lácteos, es la bacteria láctica y células musculares fatigadas. También tenemos las alcohólicas, que producen etanol más dióxido de carbono, y esto pues con ayuda de levaduras. Algunos, por ejemplo, la fermentación de la piña. Si hacemos una fermentación con piña, ya trae su propia levadura, no hay necesidad de agregársela. Pero si queremos una fermentación, por ejemplo, de uva, sí hay que agregarle un poquito de levadura para que tengamos una acción un poco más ligera y con un mejor sabor. Bueno, vamos a hacer un experimento. Hoy se los voy a contar de qué es que necesitamos para que ustedes vayan investigando y miren en sus casas y pues también tengan los materiales porque les voy a traer para la próxima clase. Y les voy a explicar qué pasa si no se produce etanol. Por ejemplo, si nuestra fermentación producimos etanol y cuando leemos nuestra fermentación vamos a tener un olor rico, alcohol se puede consumir. Si de pronto producimos metanol, ya no podemos tanto, ya no lo podemos consumir porque esto puede tener problemas en nuestro sistema nervioso. Y si consumimos el metanol, entonces podemos tener problemas. Por ejemplo, los más comunes es el problema de la visión, podemos tener deshidratación y afecta directamente el sistema nervioso. Entonces es delicado. De igual manera, antes de hacer la fermentación, vamos a hacer un tallercito en donde esto nos va a quedar más claro, en donde vamos a conocer dónde se producen, si la fermentación se puede hacer de forma natural o si solamente la podemos hacer nosotros de forma pues, manual o por industria. También vamos a conocer todo lo que cada equipo va a hacer un tipo de fermentación. Yo les traje el ejemplo de vino artesanal con las fresas, pero también va a estar cada equipo nos vamos a dividir en donde hagamos la fermentación tanto de piña, miramos qué produce, cómo huele, qué se requiere para hacer ese. Vamos a hacer el de uvas, que es el más conocido, porque no el de café, que es delicioso. Tenemos el de banano, tenemos el de mango. Entonces, cada equipito va a ser uno diferente y luego los exponemos entre todos. Claramente yo les paso las rúbricas para que lo socialicemos. También hay que tener en cuenta que estas fermentaciones que estamos hablando son con alcoholes, entonces que tienen un OH. Hoy estamos hablando solo en términos experimentales, ya después de que hagamos antes de hacer la fermentación, vamos a conocer sus estructuras químicas. Bueno, entonces, cuando hagamos el experimento, el objetivo de este va a ser demostrar cómo las levaduras transforman los azúcares de la fresa en etanol y CO2, evidenciando la fermentación alcohólica como un proceso anaeróbico. ¿Por qué es un proceso anaeróbico y por qué produce CO2? ¿Y por qué decimos que es aeróbico? Entonces, vamos a tener un frasco de plástico, porque el de vidrio se puede reventar, entonces es mejor el de plástico. Añadimos, es muy importante la levadura calentarla primero en agua tibia para que se active, dejarla que se active por unos minutos y ya si lo mezclamos y lo tapamos, los echamos muy bien, pero en la tapa le hacemos un huequito y le ponemos una manguerita. Y a esa manguerita la llevamos a un frasco con agua esterilizada, preferiblemente que esté fría, y de la manguerita que quede dentro del tubo. ¿Por qué esto? Respóndanme ustedes por qué esto. Bueno, uno, la idea es que cuando se produzca el CO2 sea liberado, porque entonces pues, se echaría. Y porque la manguerita va dentro del agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esto, entonces tenemos que puede salir, pero no puede entrar. Entonces puede salir el CO2, pero no va a entrar oxígeno. Porque si se nos entra oxígeno, ya deja de ser una fermentación y ahora pasa a ser
una respiración celular, entonces ahí es donde de pronto se nos daña nuestra fermentación y ya pasa a que ese vinagre ya pasa a hacer otras cosas. Listo, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar una taza de fresas maduras, 2 cucharadas de azúcar, un sobre de levadura, una botella de plástico con tapa, agua tibia, un embudo, una cuchara limpia y un tubo de plástico y un tarro con agua. ¿Listo? Procedimientos. Entonces, para hacer esto, necesitamos preparar lo primero, y lo ideal sería que, por ejemplo, la fresa, como ya tiene su propia azuquita, entonces sería machacarla y dejarla azuquita y dejarla de un día para otro, porque esto le da un sabor. Este tema de esto de dejarlas que se caramelicen le da un plus. Y luego triturar esto, opcional dejarlo 24 horas. Ya se le agrega el azúcar, luego se agrega pues a la botella. En una coquita aparte se activa la levadura, como dije anteriormente. Se mezcla un poco la levadura con agua tibia. Se espera que espume, pues que se active la levadura. Luego se inicia la fermentación, ya se mezcla la levadura con las fresas y agua, no mucha. Verte la levadura se activa dentro de la botella, añadir un poco de agua tibia si es necesario. Para que, o sea, depende de la cantidad que queramos. Claramente no vamos a querer, no sé, pues, no que quede súper espeso, que solo sea la fresa y lo que se hizo la levadura, sino que sea un poquito más. Bueno, cerrar el cerrado de la botella es muy importante que quede muy bien cerrado, colocarle bien la manguera, que quede en el tarro con agua, ya la fermentación pues se debe dejar, la de fresa en específico, se debe dejar entre 24 y 48 horas. Después de ese tiempo se retira y se refrigera para que el tema de la fermentación pare. Eso es otro tema que lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase, porque la fermentación a un clima, pues así al ambiente, sí se hace la célula un proceso de fermentación, pero si lo refrigeramos para, ¿cierto? Porque pues luego después de las 48 horas debemos observar burbujas o de alcohol y pues sedimento, ¿cierto? Filtrar y consumir o en su efecto refrigerar. Filtrar pues claramente con un pañuelo muy limpio, pues, siempre evitando la contaminación, y guardar un recipiente limpio. El contenido de alcohol será muy bajo, aproximadamente entre 1 y 4% de alcohol va a tener nuestro resultado. Listo. Preguntas sobre reflexión. Esto lo vamos a trabajar en notas porque esto lo traen después lo traen para la próxima clase. Estas preguntas las traen para la próxima clase, entonces es muy importante que tomen nota, por favor. ¿Por qué la fermentación produce menos ATP que la respiración? ¿Me explican por qué? Porque las levaduras liberan CO2 durante la fermentación. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con las levaduras? ¿Por qué producen CO2? Entonces, me la traen para la próxima para que tengamos buenos conceptos antes de hacer la práctica. ¿Y en qué situaciones reales un organismo necesita fermentar en lugar de respirar? Y también cuando se da, o sea, si se da por forma natural o por forma artificial. Entonces ya, por último, para la próxima clase vamos a elaborar un cuadro comparativo o mapa conceptual sobre respiración versus fermentación. Yo ahorita les paso las rúbricas, qué es lo que el documento, cómo debe ser presentado. Recuerden que es a mano, no debe ser algo que me entreguen digital, sino que ustedes lo hayan hecho con sus propias manos. ¿Listo? Y en formato de entrega. Recibo un cuaderno por equipos, pero ese día lo escojo aleatoriamente. Entonces, muchachos, ¿alguna duda? Esta es la clase de hoy. Solamente por esta clase hicimos una abrebocas de qué es fermentación versus respiración. Ya en la próxima clase vamos a trabajar lo que son las nomenclaturas químicas, de cómo se estructura
estructura, cómo la reconocemos, cómo la vemos. Y hacemos el taller en donde nos va a quedar un poco más claro y luego procedemos a hacer lo que es el laboratorio, donde vamos a hacer los diferentes tipos de fermentación. Es un trabajo muy interesante, donde yo sé que les va a gustar mucho y en donde van a aprender bastante.